Hola, bienvenidos a todos a esta sesión extraordinaria de nuestra Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, ahora 29 de abril del 2026. Tenemos un tema interesante como todos los que tenemos cada sesión en nuestra agrupación, y hoy es leucemia mieloide aguda de lesiones basadas en mutaciones. Muy importante porque, bueno, leucemia mieloide aguda es de las enfermedades en hematología donde la medicina de precisión o basada en hallazgos mutacionales ha crecido bastante. Ahora tenemos tratamientos para cada paciente. Antes de decidíamos, tenemos 3+7 para todos los pacientes, un solo color de enfermo. Ahora mutaciones IDH, ahora mutaciones FLT3, y todo eso veremos o se tocará en esta sesión, e incluso también el papel actual del trasplante. Doy la bienvenida a la doctora Lluvia López, quien va a coordinar esta sesión hoy, que tiene dos invitados también muy interesantes y expertos en el tema. Así es que, bienvenidos. Yo soy el doctor Efraín Montaño, actual presidente de la AME. Doy bienvenida a la doctora Lluvia López. Adelante y buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria del 29 de abril. Doy gracias al AME por la invitación, al doctor Efraín por la confianza para coordinar esta sesión y a todos ustedes que están presentes para que sigamos en la formación médica continua. El día de hoy vamos a tratar el tema de la leucemia mieloide aguda, como comentó el doctor Efraín, en dos situaciones muy importantes. No es un color, es una gama amplia de colores y variedad de manifestaciones de la enfermedad, así como las las características particulares de cada uno de los pacientes. Necesitamos no solo leer, sino comprender y tomar directrices que nos ayuden a tomar las decisiones y sobre todo en la vida real, en los escenarios reales. Bueno, en las próximas sesiones académicas para el mes de mayo los invitamos a que estén al pendientes. El 6 de mayo va a ser trepanocitosis, diagnóstico avanzado y terapias modificadoras de la enfermedad. El 13 de mayo, infertilidad y preservación de la fertilidad en pacientes hematológicas. Y el 27 de mayo, linfoma primario del sistema nervioso central. Los tres temas muy interesantes, los invitamos para que estén atentos. Vayan preparando los temas y sus preguntas correspondientes. Respecto al curso de hematología basada en evidencias, es 100% en línea, clases asincrónicas para que lo vayamos tomando a nuestro ritmo. Está disponible para continuar con las inscripciones. Quien desea hacerlo, los 4 módulos están muy completos y cuenta con 2 apartados, sesiones en vivo y on demand. Entonces las dos están 100% disponibles, tiene valor curricular y se encuentra con un precio especial. Los invitamos al próximo Congreso Nacional de Hematología que se estará llevando a cabo del 23 al 26 de septiembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los invitamos para que se inscriban de forma oportuna, estén al pendientes del programa. Y agradecemos el apoyo restricto de esta sesión a Servier para poder llevarla a cabo. Inicio presentando a nuestro ponente, doctor Adolfo de la Fuente Burguera, quien nos va a apoyar con el tema de cómo elegir el tratamiento inicial en la leucemia mieloide aguda basado en mutaciones clave. Del 2019 a la fecha, el doctor es director del Servicio de Hematología en el Centro de Cáncer de EMTI en Madrid. Él estudió la licenciatura de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, la especialidad de Hematología en la Fundación Jiménez Díaz, avalado por la Universidad Autónoma de Madrid. En el 2016 realizó fue parte del programa de leucemia y trasplante en el Centro de Cáncer MD Anderson en Texas. Y en el 2017 realizó una maestría en trasplante de médula ósea avalada por la Universidad de Valencia, así como un máster en oncología molecular en el Centro Nacional de Investigaciones. Miembro activo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, del Grupo de Trabajo de Leucemias Agudas en Madrid, de la Asociación Europea de Hematología, del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo, así como miembro de la Fundación PETEMA.
Sus principales líneas de investigación van encaminadas a cerrar la brecha en las neoplasias hematológicas, guías para la prevención, diagnóstico y tratamiento del linfoma de células B grandes, así como recomendaciones del uso de bendamustina en linfoma y mieloma. Nuestro segundo ponente, el doctor Jesús González Lugo, orgullosamente mexicano, estudió la licenciatura de Medicina en la Universidad de Monterrey, Nuevo León, y posteriormente su residencia en el Centro Médico Jacobi, en la Facultad de Medicina de Albert Einstein, en Nueva York. Ahí realizó la especialidad de Hematología y Oncología Médica en el Centro Médico Montefiore, también en Nueva York. Desde etapas muy tempranas de su formación mostró gran interés y aptitud por la investigación, lo cual lo llevó a ganar diversos galardones. Premio al mejor resumen por la ASH, premio a la Juventud de Investigación por SOHO, ganador de una beca para jóvenes investigadores por la EJA, así como el premio a la excelencia en el desarrollo de ensayos clínicos. Actualmente es miembro activo de varios estudios que incluyen principalmente el síndrome mielodisplásico de alto riesgo y la leucemia mieloide aguda, no dejando fuera su trabajo importante durante la pandemia con investigaciones respecto al COVID y la seroconversión postvacuna, así como la anticoagulación y mortalidad asociada en COVID. Bueno, les recordamos que al final de la sesión es muy importante que descarguen la constancia porque no se conserva ni queda registro guardado de archivo, por lo cual al finalizar cada una de las sesiones hay que estar descargando nuestras constancias. Y solicitamos también su apoyo para el llenado de la encuesta de calidad, que eso nos ayuda a mejorar de forma continua. Bueno, pasamos a las presentaciones. Hola a todos, muchas gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y al doctor Gilberto Barranco por la invitación y hacer posible que esté hoy aquí. Yo soy Adolfo de la Fuente del MD Anderson en Madrid y en los próximos minutos lo que vamos a revisar son avances en cuanto a opciones de tratamiento, sobre todo target therapies para leucemia mieloide aguda. Estas son mis declaraciones. Como probablemente todos ustedes recordarán, el primer gran avance de la leucemia mieloblástica fue la creación del 7+3, eso ocurrió ya hace más de 50 años, que fue el primer régimen que lograba inducir remisiones completas en algunos pacientes con leucemia mieloblástica y en algunas ocasiones, aunque por desgracia un porcentaje muy pequeño, remisiones completas que eran sostenidas en el tiempo. Durante todas estas décadas, la verdad es que se han hecho esfuerzos enormes en intentar avanzar en tratamiento de leucemia mieloide aguda, pero las más de las veces ha sido infructuoso, ha sido inane, y el motivo principal es que se intentaba tratar todas las leucemias mieloides agudas pues, de la misma manera, sin entender algo que ahora ya se han producido grandes avances, que son las diferencias biológicas, la gran heterogeneidad que existe dentro de lo que llamamos leucemia mieloblástica. Eso supuso que el presente siglo, los años 2000, los primeros años de este siglo, todavía teníamos una situación que era, en fin, claramente pues un problema que necesitaba mejoras y esfuerzos. La tasa de largos supervivientes, entendiendo por personas que vivían más de 5 años con diagnóstico de mieloblástica y jóvenes, menos de 60 años, era inferior al 50%. Y si miramos el grupo que tenía más de 70 años, pues entonces todavía era muchísimo más pobre y en fin, desangelado la situación. A día de hoy, en cambio, ya se han producido avances y es lo que vamos a hablar hoy, de terapias dirigidas por justamente eso, el entender mecanismos y vías que están alteradas en los distintos tipos de leucemia mieloide aguda. Vale. Esta diapositiva la publicamos hace ya unos años, fue un intento de conciliar las dos clasificaciones actualmente vigentes del 2022, la de la Organización Mundial de la Salud y de la ICC. Bueno, no es un intento, no pretendo ahora volver otra vez a esa polémica de tener dos clasificaciones. Lo que justamente quiero ilustrar es esto que acabo de comentar. ¿Hasta qué punto es heterogénea la leucemia mieloide aguda? Lo podemos ver aquí, ¿no? Definidas por determinadas presencias de alteraciones citogenéticas, por la presencia de mutaciones, cómo esto va a impactar
en el riesgo, que básicamente lo que es en por lo menos a día de hoy todavía en buena medida es cómo de posible es inducir una remisión completa y sostener esta remisión completa con estrategias de quimioterapia intensiva y posteriormente, en la mayor parte de los casos, con consolidación con trasplante. Bueno, como decía, este mejor entendimiento de la biología de la leucemia mieloide aguda ha permitido que en la última década, en los últimos 10 años, sí se han producido avances y desarrollos exitosos de nuevos fármacos. ¿Qué tipo de fármacos? Pues terapias dirigidas, porque están basados justamente en este conocimiento y en la posibilidad de desarrollar un fármaco, un agente que actúe sobre esas vías alteradas. Vemos, por ejemplo, los primeros inhibidores de FLT3, midostaurin, inhibidores de IDH, enasidenib, ivosidenib, inhibidores de segunda generación de FLT3, gilteritinib, quizartinib, en fin. Y ahora lo que está siendo, pues, en fin, despertando máxima expectación es el desarrollo de los inhibidores de menina, que yo creo que va a ir muy rápido. Y si ya están aprobados en Estados Unidos por la FDA, ribomenib y ziftomenib, los fase 3 están ya reclutando y probablemente vayamos a tener datos no solamente de monoterapia, sino de combinaciones y aprobaciones por otras agencias. Hoy nos vamos a centrar en estas mutaciones que son de las más frecuentes y que, como acabo de decir, pues tienen ya desarrollado y comercializado fármacos inhibidores de FLT3 y de IDH, en concreto IDH1, y vamos a hablar también un poquito de inhibidores de menina a propósito de NPM. Aquí lo que vemos es la incidencia de las mutaciones también distribuido también por grupos de edad, que yo creo que es muy interesante en el presente, que no es constante, o sea que esto sufre cambios. Vamos a empezar con FLT3. Sabemos que es una quinasa, que es una quinasa transmembrana, que ante determinados estímulos lo que va a inducir es proliferación y supervivencia celular. Cuando se produce una mutación, esta quinasa está activada de manera permanente y constitutiva, o sea que se produce un comportamiento aberrante que va a inducir en esta célula blástica pues, la multiplicación y estímulo de supervivencia. La incidencia es de las más frecuentes en pacientes jóvenes con cariotipo normal, está en torno al 25-30% si contamos las dos mutaciones. ITD es la más frecuente y la más relevante porque se asocia a un pronóstico adverso, al menos utilizando estrategias de quimioterapia intensiva, porque lleva aparejo un mayor riesgo de recaída. Los inhibidores de FLT3 los dividimos o clasificamos de dos maneras. Por un lado, primera generación, son inhibidores menos potentes, menos específicos, pero con un buen perfil de seguridad que permitió explorarlos en combinación con quimioterapia, como vamos a ver, incluso desarrollo exitoso como el caso de midostaurin. Y los de segunda generación, que son inhibidores con mayor potencia, mayor especificidad y capacidad de una inhibición más sostenida. Esto ha hecho posible el desarrollo y el uso de estos inhibidores en monoterapia, como veremos, por ejemplo, el caso de gilteritinib. Y el perfil de seguridad también es favorable, lo cual permite no solamente su uso en monoterapia, sino también combinado con quimioterapia, como veíamos con midostaurin, pues lo vamos a ver también con quizartinib. Luego están los tipo 1, que son activos frente a ambas mutaciones, ITD y TKD, y los tipo 2, que son solamente activos en mutaciones ITD. Esto es muy importante para elegir el fármaco correcto y saber no fracasar, ¿no?, en la intención terapéutica. Esto lo conocen ustedes de sobra, son los datos del Ratify. Fue en su momento, yo creo que el estudio de mieloblástica con mayor número de pacientes en screening y posteriormente incluidos, más de 700, fase 3, prospectivo, con ciego. Demostró beneficios significativos en el endpoint principal, que era la supervivencia global. Lo ven ustedes en estas curvas. Y algo muy interesante, ¿qué pacientes en los que más se beneficiaban de haber recibido la terapia con midostaurin, quimi 7+3 frente al placebo 7+3? Aquellos que eran consolidados en primera revisión completa. Podemos verlo de otra manera, que a mí me parece que es la más interesante, y es que el hecho de alcanzar remisión completa y poder lograr realizar la consolidación de trasplante alogénico no igualaba el pronóstico de los pacientes. La exposición previa al inhibidor de FLT3 suponía una ventaja significativa en cuanto a expectativa de supervivencia. Nosotros hicimos un estudio, una validación de estos resultados en práctica real. Lo que ven aquí pues, son más de 200 pacientes. La supervivencia global a los 2 años es prácticamente calcada a la que se veía en el estudio fase 3 prospectivo. Lo que sí fue interesante, bueno, hicimos múltiples análisis, fue presentado el año pasado en el Congreso Europeo, en la EHA, fue que saben que ahora en la European Leukemia Net 2022
se considera que todas las leucemias FLT3 mutado, independientemente de ratio e independientemente de coexistencia en EPM1, se consideran de riesgo intermedio. Nosotros aplicamos criterios de 2017, o sea que teníamos leucemias de los 3 grupos, adverso, intermedio y favorable, que siempre me da un poco de cosa llamar favorable a una mieloblástica. Bueno, y como pueden ver en el lado derecho, pues se veían diferencias. Nosotros hay otros grupos que también les pasa, somos partidarios de seguir dándole un valor al ratio y a la presencia o no de NPM. Aquí lo que vemos es una validación que hicimos también hace unos años, comparando la serie ya de pacientes tratados con 7+3 más midostaurin, comparado con la base histórica de PTEMA que habían sido tratados solamente con quimioterapia intensiva. Todas mieloblásticas FLT3 mutado y como ven, pues sí, se observa un beneficio significativo para los pacientes que ya se trataban con inhibidor de FLT3. Vamos a pasar a gilteritinib. Esto es un inhibidor de segunda generación, por lo tanto, inhibición más sostenida, más específica, como antes comentaba, y es un tipo 1, o sea que es activo para ITD y TKD. Estos son los datos del Admiral, un fase 3 también prospectivo, electronizado, donde se comparaba la monoterapia de gilteritinib, fármaco oral, frente a opciones convencionales, que eran quimioterapia intensiva, flaquidad o MEC, o también de baja intensidad como dosis bajas de cetarabina y azacitidina. O sea, la quimio toda la vida era en la última oportunidad para estos pacientes, se comparó con monoterapia oral de gilteritinib y lo que vemos es que se alcanzaron ambos endpoints, tanto en tasa de respuestas como beneficios significativos en supervivencia global. Esto llevó a la aprobación a nivel, en fin, por todas las agencias de gilteritinib en el escenario de mieloblástica en recaída refractaria. Cosas interesantes. Una de ellas, que es una discusión a veces frecuente y preguntas de compañeros y consultas. Nosotros consideramos, y hay datos que así lo avalan, como van a ver ahora, que la propuesta de tratamiento con gilteritinib no tiene que ser exclusiva para aquellos pacientes que van a poder realizar una consolidación con trasplante alogénico. El beneficio es para, o potencialmente el beneficio es para todos los pacientes, los que van a poder ser trasplantados y los que no. Estos son datos, por ejemplo, que presentó el propio doctor Sassapel ya hace unos años en un congreso AS y lo que analizaba eran los largos supervivientes. Analizaba algunos aspectos, pero a mí lo que me pareció interesante es ese concepto de largos supervivientes, pacientes que habían estado en tratamiento con gilteritinib 18 meses o más. Y lo que vemos es que más del 40% de los pacientes largos supervivientes no se habían trasplantado. Esto lo que significa es que claramente el beneficio y las oportunidades de supervivencia son para los dos grupos, los que se van a poder trasplantar y los que no. O sea que no es motivo el no poder hacer el trasplante para no iniciar y ofrecer esta terapia a una mieloblástica de FLT3 mutado en recaída o refractaria. Aspectos, digamos, del manejo diario. Bueno, hemos dicho que es un fármaco oral, la dosis habitual es 120 miligramos día. Es necesario y tener presente que no se puede coadministrar junto con inductores potentes del citocromo. Eso va a pasar con todos los fármacos que vamos a estar viendo hoy, ¿de acuerdo? Y en el caso de que utilicemos inhibidores, va a ser necesario pues, tener algunas precauciones, pero no tan, digamos, restrictivas como vamos a ver en otros fármacos. ¿Por qué? Bueno, el motivo probablemente es que la dosis de 120 incluso se puede escalar en caso de que la respuesta no sea la deseada después de un ciclo de tratamiento. O sea que hay un margen en cuanto a niveles plasmáticos del fármaco que probablemente condicione que ese perfil de seguridad y la coadministración, por ejemplo, de azoles, pues no vaya a ser tan limitante o problemático. Sí que es esencial el tener pues, una valoración inicial que incluya no solamente el aspecto hematológico, sino también cardiológico. Esto se va a repetir también con todos los fármacos. Si es posible valoración por un compañero de cardiología, es mejor tener lo que es determinación del intervalo QT corregido por un cardiólogo, más que lo que nos diga la máquina, desde luego. Y el disponer también de, lógicamente, pues, bioquímica, electrolitos, porque va a ser importante la corrección de niveles de potasio, magnesio en caso de que esto estuviese alterado. Luego, en el primer mes, pues probablemente con seguimiento de simplemente un electro mensual, semanal y luego pues, más espaciado, más que suficiente. En caso de que se observe y se confirme de manera repetida un QT que sobrepasa los 500 milisegundos, lo que se va a recomendar es reducir dosis pero, en fin, con posibilidad de, al menos nosotros, de reescalar en caso de que luego se confirme unos días o semana más tarde, que ya volvemos a estar en el rango de seguridad.
Pasamos a quizartinib. Esto es un inhibidor de FLT3 también de segunda generación, pero en este caso es un tipo 2, solamente activo frente a mutaciones FLT3 y TD. Esto es un fase 3 también prospectivo, controlado, con ciego, que compara quizartinib 7+3 frente a placebo 7+3. Un diseño con algunos aspectos comunes frente al Ratify, pero también con diferencias muy importantes. ¿De acuerdo? Objetivo principal, supervivencia global. Y como vemos, beneficio significativo para el overall survival para quizartinib 7+3 frente a placebo 7+3. En consecuencia, aprobación por todas las agencias y a día de hoy también una opción en práctica diaria, ¿no?, a nivel comercial para los pacientes con leucemia mieloide aguda de FLT3 y TD mutado no tratados previamente. Asuntos importantes que también comentamos antes. Aquí lo que vemos es los pacientes en remisión completa, que vemos que hay un beneficio de la rama de quizartinib frente a la rama placebo. O sea, una vez más, alcanzar la remisión completa no empata en su suerte a los pacientes de ambos grupos, sino que la preexposición, y probablemente exposición también mantenida, que una de las cosas que había que diferenciar del diseño era que se contemplaba reintroducción después del trasplante de quizartinib, así como mantenimiento de aquellos que no se trasplantaran, pues vemos que hay un beneficio frente a placebo. ¿Y en qué grupos? Pues aquí lo que vemos son las curvas de ambos, los que son trasplantados y los que no es posible trasplantar. Y vemos que hay diferencias en las curvas en ambos grupos. De modo que, una vez más, pues no hay motivo para discutir si el paciente es candidato o no para tomar la decisión de iniciar el tratamiento con quizartinib. Cosas que, en fin, preguntas muy habituales. Pues estos dos fármacos, midostaurin y quizartinib, no se van a comparar en un ensayo prospectivo jamás. O sea, esto no va a suceder. Y lo que tenemos son dos ensayos, datos muy interesantes en ambos. Y, bueno, todos sabemos que la recomendación es no comparar datos de dos ensayos, o por lo menos es algo que tiene un alto riesgo de llevarnos a error. Bueno, aquí lo que vemos son justamente pues, diferencias en el diseño de estos ensayos que hacen pues, que uno tenga que ser muy prudente si se plantea hacer comparaciones, ¿no? Diferentes, como decía, pues tipo de inhibidor, o sea que primera generación frente a segunda generación, tipo 1 frente a tipo 2, el tipo de paciente también diferente, con límite de edad en el Ratify, no así en el Quantum First. La forma de exponer al fármaco también era distinta, como antes he dicho, se reintroducía después del trasplante en el Quantum First. En fin, prudencia en esta comparativa. Algunas recomendaciones sobre el uso de quizartinib. Aquí sí es, digamos, más restrictivo o claramente con mensajes muy definidos respecto al uso de determinados fármacos o coadministración de determinados fármacos junto con quizartinib. Primer aspecto, la dosis de inducción, o sea que se utiliza de quizartinib en inducción y consolidaciones, es diferente a la que luego se escala en mantenimiento. En mantenimiento se empieza con la misma dosis, pero luego se escala a una dosis superior en caso de que la tolerancia sea buena. Como antes hemos comentado, también es necesario hacer valoración cardiológica, en determinar y monitorizar el intervalo QT, si es posible, como decía, pues con intervención o con participación de un cardiólogo, mejor que creyéndonos lo que dice la maquinita. Determinación y monitorización también, aquí más estricta todavía si cabe, de aspectos de niveles de potasio, magnesio. Y como también pasaba antes, y bueno y es regla, está prohibido o altamente contraindicado la coadministración de inductores potentes del citocromo, y la recomendación es que si se coadministra con inhibidores, como los azoles, que es algo muy frecuente en nuestro entorno, pues la recomendación va a ser ajustes de dosis. Con HILT, en cambio, no pasaba. Aquí sí que hay ya una recomendación de ajuste de dosis y en caso de que no se haga, pues estaríamos fuera un poco de recomendación de ficha, y la monitorización del intervalo QT, pues, en fin, con máxima atención. Esto tenemos, por un lado, los inhibidores de citocromo y luego aquellos fármacos que podemos estar utilizando y que también ya de por sí pueden prolongar el QT, que son bastante frecuentes. O sea, puede ocurrir, por ejemplo, con antieméticos como el ondansetron, fármacos como las quinolonas, que también a veces utilizamos ya sea en forma terapéutica o profiláctica. En fin, en caso de que esto esté
sea el día a día o la realidad de nuestro paciente, va a exigir pues, una máxima atención a lo que decíamos, al intervalo QT y probablemente ya antes de ver cualquier tipo de alargación o tendencia a alargamiento del QT, el ya hacer un ajuste de dosis. Que como ven ahí abajo, pues según de la dosis que partiésemos, ¿no? En el momento que estuviese el paciente, la recomendación de ajuste pues, va a ser un poco distinta. Y es la misma recomendación de ajuste en caso de que observemos también un QT confirmado de más de 500 milisegundos, ¿no? Se para y se reintroduce luego con la dosis menor recomendada o inferior recomendada. Pasamos a inhibidores de IDH. Esto no, o sea, las mutaciones de IDH no afectan a una quinasa, lo que afectan es una enzima metabólica y lo que se produce como consecuencia de esta mutación es la acumulación en el citosol de un oncometabolito, o sea, una sustancia que no tiene ningún papel fisiológico. Esto es importante porque la actuación de los inhibidores de IDH, en consecuencia, no inhibir una quinasa, está inhibiendo o impidiendo la acumulación de un oncometabolito, es una sustancia sin papel fisiológico, pues, lógicamente va a condicionar también un efecto on-target, efectos secundarios on-target, pues totalmente más favorable, ¿no? ¿Qué sucede por la acumulación de este 2-hidroxiglutarato? Bueno, pues esto lleva a cambios epigenéticos que silencian determinados genes, activan otros, que se traduce o resulta en un stop madurativo y reactivación de vías de proliferación. Nuevamente, pues una ventaja para la clona leucémica. La inhibición de IDH1 por ivosidenib, ¿no? Que es un fármaco específico para inhibir IDH1, lo que va a corregir es esa acumulación de 2-hidroxiglutarato y en consecuencia va a desbloquear ese stop madurativo. Esto va a ser interesante tanto en aspectos positivos como también en algunos que van a condicionar justamente unos efectos adversos que hay que conocer y estar pendiente, que es el síndrome de diferenciación. ¿De acuerdo? Ven ahí los inhibidores actualmente comercializados por la FDA, ivosidenib y olutasidenib para IDH1, enasidenib para IDH2. A nivel mundial, solamente disponible ivosidenib para IDH1 en primera línea en combinación con azacitidina. Vamos a ver ahora un poco, centrándonos en ivosidenib. Estos son los resultados de la monoterapia en recaída refractariedad. Son ivosidenib, un fármaco oral, insisto, IDH1 mutados, recaída refractariedad, o sea, leucemias que hayan pasado por líneas previas. Mediana de supervivencia global, más de 8 meses. Lo habitual es que cualquier estrategia en el escenario de recaída refractariedad es muy difícil ver que supere los 6 meses. O sea, esto es considerable, ¿no? Y como estábamos hablando, pues aunque sea una corte extendida o el fase 2 de un fase 1 fase 2, la FDA le dio aprobación. También se la dio para la primera línea en mieloblásticas previamente no tratadas por estos datos, con una N más pequeña, claramente, aquí solamente son 34 pacientes, con una mediana de supervivencia que supera los 12 meses. Recordemos que, por ejemplo, los hipometilantes en monoterapia no superan, bueno, no alcanzan los 12 meses, ¿no? Está azacitidina un poquito mejor que los 10 meses, decitabina, pues apenas llega a los 9 meses. De modo que, en fin, en base a esto la FDA dio aprobación en primera línea, monoterapia, y no olvidemos que, aunque la N es pequeña y eran mieloblásticas no tratadas previamente desde el momento que se eran mieloblásticas, porque casi la mitad de estos pacientes sí habían recibido hipometilantes por la condición de síndrome mielodisplásico previo. O sea, un grupo de pacientes en realidad pues, muy complicado de manejar y una medida de supervivencia pues, menos pues, llamativa, ¿no? Vamos a pasar ya a lo que es la aprobación a nivel internacional, que es la combinación con azacitidina en pacientes con mieloblástica y IDH1 mutado, no tratados previamente y no candidatos a quimiointensivo. Son los resultados del estudio fase 3, Agile o Agile. Vemos que son 146 pacientes, esto es porque se detuvo de una manera temprana, porque en el interim análisis se observó que había una ventaja significativa y abrumadora para la rama ivosidenib azacitidina frente al placebo azacitidina. Endpoint principal, supervivencia libre de evento, event free survival. Lo vemos en el lado izquierdo, según estaba en el diseño del estudio, los pacientes que no alcanzaban remisión completa en los primeros 6 meses se considera que tenían el evento en el día 1, por eso caen las curvas de esa manera. Y en el lado derecho lo que vemos es el experiencia libre de evento de una manera cronológica, ¿no? Ambas curvas pues ilustran de una forma, yo creo que muy visual y clara, la ventaja de Ivo-Aza frente a placebo azacitidina.
Esto llevó también parejo pues, una ventaja para supervivencia global, también significativa, y ventajas en cuanto a la tasa de respuestas. Se actualizó el seguimiento y lo que vemos es que la ventaja en supervivencia global es de casi 30 meses frente a casi 8 meses. O sea, es una diferencia descomunal, por decirlo de una forma sencilla. Y es una mediana de supervivencia global que no hemos visto con ninguna otra estrategia previa no intensiva. Aquí lo que vemos es el perfil de seguridad. Yo creo que lo más relevante es tener presente lo que hemos mencionado antes, el síndrome de diferenciación, y luego algún aspecto también interesante, que es como desbloqueas stop madurativo, lo que se produce es una temprana recuperación de neutrófilos y también una mejora hematológica temprana. Esto va a llevar a un perfil de seguridad que es ventajoso. Lógicamente, si los pacientes recuperan sus citopenias de una manera más temprana, pues van a tener una situación clínica pues, más estable y de más fácil manejo frente a aquellos que puedan tener un NADIR más prolongado. Y además les va a exponer a menor riesgo pues, de, por ejemplo, aspectos o efectos adversos de tipo infeccioso, ¿no? Por otro lado, pues vamos a tener el aspecto del síndrome de diferenciación, que eso es necesario conocer, produce sobre todo en las primeras semanas de tratamiento, pero puede ocurrir también de una manera un poco más tardía. El primer signo clínico va a ser la fiebre, luego pueden ocurrir también otros problemas como infiltrados pulmonares, compromiso respiratorio, compromiso hemodinámico. Bueno, si estamos hablando que el primer signo es la fiebre, lo que no hay que olvidar es que, lógicamente, va a ser necesario hacer el estudio de fiebre habitual de un paciente con leucemia, contemplando la causa infecciosa como una de las principales o probables motivos de que aparezca la fiebre, no pensar que sea siempre síndrome de diferenciación, pero sí tener presente que puede ser también síndrome de diferenciación. Otros rasgos que puede tener parejos, pues la leucocitosis, sobre todo si hacemos un frotis y vemos que lo que se está observando son células no ya plásticas, no es una progresión, sino células que parecen estar o han madurado. Por lo que puede ser también útil no solo usar la dexametasona, que lo ideal es utilizarla de una manera lo más temprana posible si se sospecha, sino a veces también pues, el uso de hidrea para controlar esa leucocitosis. Bueno, como hemos visto también antes con otros fármacos, aquí también se puede producir un alargamiento del QT, o sea que va a ser necesario la valoración cardiológica, el tener también seguimiento de aspectos de niveles de potasio, de magnesio y vigilancia con otros fármacos que también puedan alargar el QT. Aunque en el caso aquí, por ejemplo, si estamos viendo que se recuperan los neutrófilos y tampoco lleva asociado pues, un alto riesgo de náuseas y de emesis, pues es posible que tampoco sea tan, en fin, tan reto la decisión de qué fármacos utilizar para manejar esos problemas. Bueno, estos son simplemente unos datos de enasidenib, un inhibidor de IDH2. No está comercializado ni disponible. Nosotros tuvimos oportunidad de utilizarlo durante un tiempo limitado y, bueno, pues hubo oportunidad de usarlo eso en escenario de recaída, refractariedad, en monoterapia en un número pequeño de pacientes, 25, pero lo que fue interesante pues, fue observar que efectivamente pues, se reproducían los datos que habían presentado antes en el ensayo fase 1, fase 2 con una mediana de supervivencia que superaba los 8 meses. Esto lo publicamos, no me acuerdo dónde, el año pasado en Annals Hematology. Acabo de ver. Bueno, fue una experiencia positiva, pero como digo, esto no está disponible más que en Estados Unidos. Unas palabras sobre los inhibidores de menina. Bueno, lo primero yo creo que no son inhibidores de menina, no se inhibe la menina. De hecho, probablemente eso no se deba hacer, sea muy mala idea. Lo que inhibe es la interacción de menina-KMT2A, o sea, el complejo KMT2A-menina. Esto va a ser útil o tiene un racional fisiopatológico en leucemias mieloides agudas que tengan reordenamiento de KMT2A. En caso de existir este reordenamiento de KMT2A, hay una mayor querencia de KMT2A por formar el complejo menina-KMT2A. Y esto, una vez más, lo que desencadena son cascadas de vías que lo que inducen es proliferación celular, o sea, las vías de Hox-Maze, y también en leucemias mieloides agudas con mutación de NPM1, porque el aumento en citosol de NPM1 lo que va una vez más es a inducir o potenciar la interacción menina-KMT2A
de modo que en estos dos subtipos de leucemia mieloide aguda es donde va a tener un papel estos inhibidores del complejo menina-KMT2A. Como antes mencioné, están aprobados ya por la FDA revumenib y ziftomenib en monoterapia en recaída refractariedad, ensayos en combinación y en primera línea ya en marcha, tanto con quimiointensiva como con regímenes de, bueno, no quimio, porque da intensidad a veces, regímenes basados en venetoclax, vamos a dejarlo así. Y los desarrollos yo creo que van a ir muy rápido, o sea que van a ser probablemente una realidad en los próximos años, pero de momento, como decía, solamente disponible o FDA en monoterapia recaída refractariedad o a través del ensayo clínico. Vamos a ver ahora un par de casos clínicos. Yo creo que para, por lo menos, la intención de ilustrar un poco a veces la dificultad de estas decisiones, cómo puede ser el día a día de los pacientes. Vamos a empezar con un varón de 75 años, la historia empieza ya hace un par de años, que es diagnosticado de una leucemia mieloide aguda y las mutaciones que se detectan son FLT3-ITD, NPM1 e IDH2. El paciente tiene un cariotipo normal y una situación aceptable dentro de lo que es el diagnóstico de una mieloblástica y lo primero que se discute es qué aproximación de tratamiento realizar en primera línea. Lo consideramos no candidato a quimiointensivo, o sea que hablamos en regímenes basados en combinaciones no quimioterapia. En caso de que hubiera sido pues, una mutación de IDH1, ya adelanto, que sí hubiera sido candidato a utilizar, basado en el Agile, azacitidina y bosivenib, pero no es así, es IDH2. De modo que contemplamos otras opciones como puede ser azacitidina venetoclax. Vemos que está presente en EPM1, en caso de hacer venaza es un subgrupo de mieloblásticas que parecen especialmente agradecidas a esta terapia, pero está presente en FLT3-ITD que por el contrario ensombrece los resultados cuando hacemos venetoclax azacitidina. De hecho, es una vía de escape frecuente de resistencia a venaza, incluso en mieloblásticas que no tienen mutación de FLT3 en el momento de iniciar la terapia. Es una forma de escape frecuente. Aquí ya está presente y, como saben, este subgrupo de pacientes con FLT3-ITD había un poco de dudas de cuánto de beneficio ofrecía asociar venetoclax a azacitidina. Bueno, esta fue la terapia que inició. Y lo que alcanzó fue respuesta completa y una MRD negativa después de 3 ciclos. Esto se mantuvo durante un total de 10 ciclos, donde se observó ya una progresión o un escape, como decía, que nuevamente presentaba las mismas 3 mutaciones, NPM1, FLT3, ITD y también IDH2. Aquí no tenemos acceso, y en ese momento no era cuando antes he comentado ese periodo de tiempo que tuvimos acceso a enasidenib, o sea que lo que se planteó fue uso de tratamiento reglado de Target Therapy contra FLT3-ITD. Se utilizó gilteritinib, monoterapia. Lo que vemos es que alcanzó remisión completa después de un único ciclo, pero mantuvo durante todo el tiempo del tratamiento una MRD positiva determinando NPM1 por PCR. Se sostuvo esta situación, esta remisión completa durante 13 ciclos. Esto es un periodo notable. De hecho, algunas series parecen sugerir que cuando se producen escapes FLT3 mutado de mieloblásticas después de haber recibido venaza, los resultados pueden ser no tan brillantes como en otros subgrupos de leucemias o con otros esquemas de tratamiento previo. Aquí fue considerable y una vez más ilustra ese tipo de pacientes que, a pesar de no ser consolidados con trasplante, obtienen un claro beneficio de supervivencia con la terapia oral. Es más de un año, estamos hablando de 13 ciclos. Y en una situación de recaída refractariedad, donde nuevamente se volvían a evidenciar las 3 mutaciones ya mencionadas, nuevamente pues la frustración de no poder utilizar un inhibidor de IDH2 y lo que se planteó es la inclusión en un ensayo clínico con una monoterapia con un inhibidor de menina. Eso es lo que está en este momento en curso y bueno, lo que sí pues estamos viendo con los inhibidores de menina es que es una alta tasa de respuestas, pero al igual que hemos visto con las otras estrategias que ha recorrido este paciente, no tiene capacidad curativa per se, o sea que la cuestión va a ser identificar o determinar cómo ofrecer la mejor posibilidad de supervivencia en aquellos pacientes cuando no pueda ser consolidados con un trasplante, ¿no? Porque en aquellos que sí, pues lógicamente aprovechas la ventana de oportunidad de la respuesta, pero si no es así, ¿cómo ofrecer pues, el mayor tiempo de duración de la respuesta? Pero eso es un reto que todavía está por ver, ¿no?
paciente de momento ha obtenido una respuesta, o sea que pues ya es un inicio. Vamos a ver un último caso clínico. Esto es una persona, esto es un caso más reciente, es una mujer que tiene 69 años y que es diagnosticada de una leucemia amiloide aguda que es relacionada con terapia, porque se había tratado en el 2019 de un cáncer de endometrio con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Estas therapy related pues, son con frecuencia pues, muy complicadas de manejar. En este caso, pues desgraciadamente, tal cual, lo que estamos es ante una leucemia de riesgo desfavorable o adverso, según la European Leukemia Net 2022, porque presenta un cariotipo complejo. Y de hecho es de un subtipo específico de la leucemia mieloblástica según la ICC, que son las TP53 mutado, que como saben, pues a día de hoy sigue siendo un reto y un desafío en cuanto a manejo y oportunidad terapéutica. Oportunidad, pues porque también resultó positiva la determinación de IDH1. Se discutió las aproximaciones y posibilidades de tratamiento para esta persona. Se descartó la quimioterapia no por ser no candidata a una aproximación intensiva, sino por la baja probabilidad de que una quimiointensiva tipo 7+3, por ejemplo, fuese a ofrecer oportunidad de remisión y con lo que lógicamente la toxicidad a la pareja que lleva, pero se consideró que sí era candidata a trasplante. Al final lo que se inició fue una terapia no intensiva basada en ivosidenib azacitidina como tratamiento de primera línea. Después de 2 ciclos se ha visto que ha alcanzado una remisión completa y lo que se está intentando es aprovechar esta ventana de oportunidad para llevarla a la consolidación con trasplante alogénico haplo. Bueno, la consideramos no candidata a aproximación intensiva, como fueran los pacientes de la Agile. Sí es cierto que en fase 3 Agile o Agile, el porcentaje de pacientes trasplantados es prácticamente anecdótico, pero bueno, esto ilustra pues, lo que puede ser también una estrategia de ofrecer esa ventana de oportunidad, no solamente ya de estrategia sostenida para mantener la respuesta, que en caso de estar presente TP53, lógicamente, impacta de una manera negativa, sino también como posibilidad para llevar a un trasplante posterior. Bueno, y con esto pues ya concluyo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés y que pueda resultar también útil. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy el doctor Jesús González Lugo de la Universidad de Kansas y es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Y hoy les voy a platicar de el manejo de la leucemia mieloide aguda en la práctica clínica después del tratamiento inicial. Quiero empezar con un caso clínico. Eh, es un paciente masculino de 57 años que no tiene comorbilidades significativas, con ECOG 0, que viene a la consulta por astenia progresiva, equimosis espontáneas, tiene fiebre de 2 semanas, tiene una biometría hemática que tiene leucocitos en 42.000, 68% de blastos, hemoglobina en 7.2 y plaquetas de 28.000. Le hacen un aspirado de médula ósea que confirma que tiene leucemia mieloide aguda con 72% de blastos mieloides. Tiene cariotipo normal y su perfil molecular NGS eh, demuestra que tiene mutaciones en FLT3 y TD y tiene una mutación también en NPM1. No tiene mutaciones en TP53, ASXL1, RUNX1 o otros genes adversos. Por lo tanto, tiene una clasificación de LN 2022 de riesgo intermedio, ya que tiene el NPM1 mutado y tiene también FLT3 y TD. Le dan tratamiento de inducción de 7+3, citarabina con donorubicina, y también le dan midostaurina debido a que tiene el FLT3 y TD. Logra tener remisión completa. Desgraciadamente no se encuentra que tenga un donante para el paciente. Se administran después 3 ciclos de consolidación con citarabina y midostaurina. Y al término de la consolidación, el paciente está en remisión completa
con enfermedad mínima residual negativa por PCR de NPM1 y también por PCR ultrasensible para FLT3. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso para este paciente? Le harían seguimiento con exámenes de laboratorio, mantenimiento con quizartinib, mantenimiento con sorafenib, mantenimiento con midostaurina o mantenimiento con gilteritinib. No voy a contestar no voy a dar la respuesta ahora, pero vamos a platicar al respecto y al último de la sesión vamos a ver cuál sería la respuesta más adecuada. Entonces, ¿qué es el mantenimiento? No existe una definición universal de terapia de mantenimiento. En la mayoría de los estudios se administra a pacientes en remisión después de la quimioterapia intensiva. La FDA la define como un ciclo prolongado y menos tóxico después de lograr la remisión completa para reducir las recaídas. Y su objetivo principal es reducir el riesgo de recaída con un tratamiento mínimamente tóxico. Vamos a hablar de el mantenimiento en pacientes que no van a recibir trasplante, es decir, pacientes post-quimioterapia. Primero vamos a hablar de mutaciones en FLT3 y tenemos el quizartinib que solamente es para pacientes que tienen FLT3 y TD. En el estudio Quantum First, 43% de los pacientes no fueron trasplantados después de que les dieron consolidación. Y se notó que el mantenimiento con quizartinib mejoró la supervivencia global en los pacientes que no recibieron trasplante. La supervivencia global en pacientes con enfermedad mínima residual negativa al inicio del mantenimiento, la mediana no fue alcanzada con pacientes con quizartinib contra 42.5 meses en pacientes que recibieron placebo. Si ven del lado derecho, en la gráfica, aquí está la supervivencia global en pacientes que no recibieron trasplante. Y pueden ver aquí que el- la supervivencia global a 4 años fue de 72 meses en pacientes con quizartinib y de 44 en pacientes con placebo. Otra cosa importante es que la supervivencia global a los 3 años en pacientes con EMR negativa después de la consolidación fue de 89% sin trasplante halogénico. Esto es algo altamente significativo. Es importante notar que los pacientes trasplantados no se notó que hubo su beneficio en la supervivencia global. De hecho, es un estudio de Blood Advances que fue publicado al inicio de este mes. Entonces, esta es información nueva que se acaba de publicar. Otro que tenemos es para FLT3 y TD o TKD es la midostaurina, que en el estudio Ratify que nos comentó el doctor de la Fuente, y se utilizó en pacientes en donde se les dio quimioterapia estándar más midostaurina y después posteriormente se les dio mantenimiento por un año. Se hizo un análisis subgrupo en donde se notó que la incidencia acumulada de recaída se redujo en pacientes con midostaurina. Y también hubo reducción del 22% en el riesgo de muerte en estos pacientes. Desgraciadamente, no hubo diferencia significativa en la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad o en la recaída en los pacientes que recibieron mantenimiento versus los pacientes que recibieron placebo. Y esto lo podemos ver en la gráfica en la derecha, en donde pueden ver que no hay diferencia significativa en la supervivencia global. Actualmente, midostaurina es la única opción para pacientes que tienen FLT3-TKD, pero ahora, por lo que les comenté en la diapositiva pasada,
el quizartinib es ahora el preferido para pacientes que tienen FL3, FLT3 y TD sobre el amido taurino. Ahora, hablando de otro tipo de medicamentos que no son medicamentos blanco o targeted, targeted, estamos hablando de la azacitidina. La azacitidina, en un estudio aleatorizado fase 3 en pacientes mayores de 60 años con recién diagnóstico de leucemia mieloide aguda, en primera remisión después de 2 ciclos de inducción intensiva, les dieron azacitidina de un poco dosis más baja, de 50 miligramos por metro cuadrado, que normalmente la dosis inicial o en pacientes recién diagnosticados es de 75 miligramos por metro cuadrado, y se les dio por 5 días en vez de 7 días, un máximo de 12 ciclos. Y esto mejoró la supervivencia libre de enfermedad, en donde la supervivencia libre de enfermedad fue de supervivencia libre de enfermedad a los 12 meses fue 64% en pacientes con azacitidina, comparado con 42% en el grupo control. Desgraciadamente, en este estudio no hubo mejoría en la supervivencia global, solamente en la supervivencia libre de enfermedad. En cambio, en este estudio, que es un estudio fase 3 con azacitidina oral, que es el Quasar AML-001, en donde a pacientes mayores de 55 años que no eran candidatos para trasplante y que tenían leucemia en primera remisión después de recibir quimioterapia intensiva. Estos pacientes en este estudio sí hubo una supervivencia global significativa en este grupo. Y lo que se notó fue que hubo 24.7 meses de supervivencia global para los pacientes que estaban en Onureg o azacitidina oral, comparado con 14.8 meses de placebo. Una diferencia de alrededor de 10 meses. Y algo notable también es que se prolongó la supervivencia global independientemente de si tenían enfermedad mínima residual o no. Este estudio tuvo unas limitaciones en el diseño. Por ejemplo, no hay datos en poblaciones jóvenes, ya que el estudio se hizo en personas de 55 años o mayores. Y tampoco hay datos en personas con anomalías del factor de unión nuclear. Solamente el 14% de los pacientes tenía citogenética de riesgo adverso, y también hubo mucha variabilidad en el tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que antes del mantenimiento, el 45% de los pacientes recibió un ciclo de consolidación, el 30% recibió 2 ciclos y el 20% de los pacientes no recibió ningún ciclo de consolidación. Entonces, es una población muy heterogénea. Actualmente, la azacitidina oral está aprobada para tratar leucemia mieloide aguda en primera remisión después de la quimioterapia intensiva en pacientes que no pueden completar una terapia curativa como el trasplante. Ahora quiero hablarles acerca del mantenimiento post-trasplante. Igualmente, en pacientes que tienen mutaciones en FLT3, está el medicamento gilteritinib, que es para pacientes que tienen mutaciones en FLT3 y TD y en mutaciones de TKD también. Actualmente, gilteritinib es el preferido para pacientes que tienen mutaciones en FLT3 y TD en remisión completa uno, que tienen enfermedad mínima residual positiva peritrasplante, ya que en un análisis subgrupo del estudio Morpho, que fue un estudio fase 3 randomizado, en donde a los pacientes se les dio gilteritinib versus placebo, en pacientes con leucemia amiloide aguda en remisión, gilteritinib mejoró la supervivencia libre de recaída en pacientes que tenían enfermedad mínima residual detectable peritrasplante. ¿Cuál fue la mejoría? Fue alrededor de 70% en pacientes con gilteritinib
en contra de 50% en pacientes con placebo, como pueden ver en las gráficas de la derecha. El 42% de los pacientes con enfermedad mínima residual detectable que estaban en placebo recayeron contra solamente 13% de los pacientes en gilteritinib. Cabe recalcar que también se hizo un estudio en pacientes que no recibieron trasplante, es decir, que solamente les dieron quimioterapia intensiva y después les dieron consolidación y también recibieron gilteritinib versus placebo. Y en este estudio, que fue el estudio Gossamer, no se cumplió el objetivo primario. Y el objetivo primario en este estudio era la supervivencia libre de recaída. Por lo tanto, el gilteritinib no está recomendado en la indicación de pacientes que no reciben trasplante. Otro medicamento que tenemos también para el mantenimiento post-trasplante es el sorafenib, que es solamente para pacientes que tienen FLT3 y TD. Y esto es basado en el estudio SORMAIN, que fue un estudio fase 2, en donde se incluyeron 83 pacientes. Se les dio a los pacientes sorafenib versus placebo por 24 meses. Lo que se encontró fue que a los 24 meses la supervivencia libre de recaída fue 85% en pacientes con sorafenib contra 53% en los pacientes con placebo. Y hubo mayor impacto en pacientes con enfermedad mínima residual negativa pretrasplante y en aquellos que tenían enfermedad mínima residual detectable post-trasplante. Esto es, a diferencia de gilteritinib, como habíamos comentado antes, que el impacto es mayor en pacientes que tienen enfermedad mínima residual positiva peritrasplante. Otra cosa que cabe recalcar también es, por ejemplo, ¿qué le damos a otros pacientes que no tienen alguna mutación específica, pero que tienen citogenética de alto riesgo o que tienen, por ejemplo, TP53 o LMA secundaria? Y esto es, por ejemplo, la decitabina, que en un ensayo fase 2 multicéntrico y randomizado se les dio a pacientes con alto riesgo que tenían enfermedad mínima residual negativa post-trasplante. Se les dio decitabina de baja dosis, 5 miligramos por metro cuadrado, en ciclos de 6 a 8 semanas por 6 ciclos. Y lo que se notó fue que hubo una incidencia acumulada de recaída a los 2 años de 38% en pacientes que no recibieron la decitabina y 15% en los pacientes que sí recibieron la decitabina. Por lo tanto, es algo efectivo que se puede utilizar en este tipo de pacientes. Ahora, hablando acerca de terapias que se encuentran en investigación post-trasplante. Hay combinaciones, por ejemplo, de venetoclax con agentes hipometilantes, y esto es una estrategia emergente muy prometedora, particularmente en pacientes de alto riesgo, con mutaciones en TP53, con ah, cariotipo complejo, por ejemplo. Y como pueden ver en la tabla de la izquierda, ha habido ciertos estudios, como por ejemplo que se les da venetoclax y citarabina de baja dosis, o decitabina oral con venetoclax, o venetoclax en monoterapia. Cabe recalcar que hay ciertos hospitales y ciertos grupos de leucemia aquí en Estados Unidos que utilizan la combinación de azacitidina o decitabina con venetoclax después del trasplante
fuera de un estudio clínico en pacientes de alto riesgo, aunque en realidad aún no tenemos muchos estudios o mucha información al respecto. Otras que se encuentran en investigación son los inhibidores del IDH1 o IDH2 post-trasplante. Y como pueden ver aquí en la tabla, hay varios estudios para ivosidenib, para naxidenib y otras que se encuentran en investigación, que también el doctor de la Fuente platicó previamente, son los inhibidores de la menina. No hay datos clínicos publicados de estudios específicos en inhibidores de la menina en mantenimiento post-trasplante, pero están siendo investigados actualmente como terapia de mantenimiento post-trasplante para pacientes que tienen mutaciones en NPM1 y en pacientes con KMT2A. Como les comenté, no hay aún resultados, pero hay algunos estudios que integran integran ya sea revumenib, cistomenib, bleximenib en su esquema, es decir, les dan 7 más 3 más revumenib, más consolidación y después incluyen mantenimiento y hay unos estudios específicos solamente viendo al mantenimiento, como son los que les puse aquí en esta diapositiva, que está, por ejemplo, un estudio fase 1 de ziftomenib como mantenimiento post-halo o revumenib después del trasplante alogénico también. Ahora voy a hablar brevemente acerca de indicaciones de trasplante. Yo sé que sería un tema muy largo si hablamos demasiado al respecto, pero solamente voy a hablar brevemente sin ahondar mucho en el tema. Solamente lo que quiero comentar y recalcar es que, como todos sabemos, los pacientes que tienen riesgo adverso según la LN 2022, es definitivamente preferido que tengan un trasplante cuando estén en remisión completa uno. Los pacientes que tienen FLT3 y TD, está recomendado que les hagan trasplante también en remisión completa uno. Los pacientes que tienen riesgo intermedio, que tienen EMR positiva, está recomendado también. Y hay algunos estudios, y la verdad no quiero ser no quiero decir cosas controversiales en este momento, pero hay pacientes de riesgo intermedio y hay algunos estudios que dicen que los pacientes que tienen enfermedad mínima residual negativa tal vez se pueda individualizar y tal vez se pueda diferir. No es la práctica, yo creo que de la mayoría de los centros en Estados Unidos, no es la práctica habitual que yo tengo, ni la que tenemos en nuestro centro tampoco. También, ¿quién estaría indicado que tenga un trasplante? Los pacientes que tienen riesgo favorable, pero que tienen enfermedad mínima residual positiva, normalmente al final de la consolidación. O pacientes que tienen riesgo favorable, pero no pudieron terminar la consolidación por cualquier motivo. Otra indicación sería los pacientes que tienen leucemia mieloide aguda secundaria o que tengan un antecedente de síndrome mielodisplástico o que sea un treatment related leucemia mieloblástica aguda o pacientes que tienen un fallo en la inducción primaria o pacientes que son refractarias. Ahora vamos a hablar de algo también muy importante, que es cuál es el tratamiento que le damos a los pacientes después de una recaída. Algo muy importante es el paso inicial, que lo primero que siempre tenemos que hacer cuando un paciente
tiene recaída de la leucemia amiloide aguda es hacer una evaluación molecular. Hay que hacer un perfil molecular completo por NGS, incluyendo FLT3, IDH1, IDH2, KMT2A y NPM1. Y esto es para guiar la selección de tratamiento. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien tiene una recaída, muchísimas veces hay evolución clonal y pues hay diferentes clones en la leucemia. Actualmente la secuenciación óptima de terapias dirigidas o terapias blanco no se conoce y depende del contexto clínico. Este es un esquema en donde hablamos acerca de cuál sería el tratamiento que le tenemos que dar a un paciente después de una recaída. Y la primera pregunta es, ¿s- ¿podemos poner al paciente en un estudio clínico? Si sí, esa es la primera prioridad y siempre hay que poner a los pacientes en estudios clínicos si es que hay un estudio clínico disponible porque suponemos que siempre es el mejor tratamiento para los pacientes. Y después también que tenemos que preguntarnos si el paciente es candidato o no a un trasplante halogénico. Si sí es candidato a un trasplante halogénico, podemos irnos por dos vías, terapias agnósticas o terapias blanco. Terapias agnósticas, por ejemplo, serían terapias intensivas, quimioterapias intensivas como FLAG-IDA, como MEC, como HAM. Muchas veces estas terapias ya ahora les agregamos venetoclax. Si nos vamos por terapias blanco, hay, como nos comentó también el doctor de la Fuente, hay gilteritinib para pacientes que tienen mutación en FLT3, ivosidenib para pacientes que tienen mutaciones en IDH1, enacidenib o inicidenib para pacientes que tienen IDH2 y se me olvidó comentar que también olutasidenib ahora para pacientes que tienen IDH1. Para pacientes que tienen una recaída y tienen NPM1, ahora acá la FDA en Estados Unidos ya aprobó a revumenib y ziftomenib para estos pacientes y también para pacientes que tienen KMT2A también ya está aprobado el revumenib y son medicamentos que de hecho ya he utilizado para algunos pacientes. Si el paciente no es candidato a trasplante, normalmente le damos terapias blanco, como las que ya comenté, o le podemos dar terapias agnósticas, que sería, por ejemplo, muchas veces utilizamos el venetoclax con azacitidina o decitabina, o podemos utilizar otras terapias que les voy a comentar en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar primero de la quimioterapia intensiva. Un régimen que me gustaría recalcar para este tipo de pacientes, que es un régimen que creo que tiene, es muy bueno y tiene muy buena respuesta, es el régimen de FLAG-IDA con venetoclax. Es un régimen que tiene una respuesta global de 67%, tiene una remisión completa de 41% en pacientes refractarios y pacientes que han recaído. Y algo también excelente es que tienen una enfermedad mínima residual negativa por citometría de flujo del 74%. El 57% de los pacientes pueden llegar a trasplante. Todo esto es basado en el estudio de Courtney DiNardo de MD Anderson. Es una terapia muy útil para pacientes que pueden recibir quimioterapia intensiva, y es muy útil para como un puente al trasplante. Vamos a hablar ahora de terapias blanco. El doctor de la Fuente ya comentó un poco acerca de estas terapias
en la plática pasada, entonces no quiero ser muy repetitivo. Lo único que quiero comentar es que hay rápidamente decir que el gilteritinib es una terapia que se utiliza para pacientes que tienen FLT3, de acuerdo al estudio Admiral. Esto está aprobado por la FDA. Para IDH1 está ibotidenib, que también está aprobado por la FDA y es para este tipo de pacientes. Olutasidenib ahora también está aprobado acá en Estados Unidos y también es otra alternativa que podemos dar a esos pacientes. Incluso el olutasidenib se puede dar a pacientes después de que recayeron después de recibir ivosidenib. Otra alternativa que yo sé que no tienen en muchos países, creo que en Canadá no está disponible, en Europa es el enacidenib, que es para IDH2, pero acá en la FDA, la FDA sí la aprobó y sí está disponible en Estados Unidos y es para pacientes que han recaído y que tienen este tipo de mutaciones. Y como ya lo comenté en la diapositiva pasada, tenemos el Revumenib y Ziftomenib ahora para pacientes con KMT2A y para pacientes con NPM1. Ahora, hablando de terapias no intensivas, terapias agnósticas, este, vamos a hablar de agentes hipometilantes con venetoclax. Cabe recalcar que esto solamente está aprobado por la FDA para pacientes que son recién diagnosticados. No está aprobado para pacientes que han recaído, pacientes que son refractarios, pero hay mucha evidencia que respalda su uso en pacientes relapsados. Aquí les quise hacer un resumen de al menos 3 estudios que demuestran que es efectivo y pues claro que lo, yo sé que muchos de ustedes se lo han dado a sus pacientes. Hay un estudio de MD Anderson, por ejemplo, en donde dieron decitabina a 10 días con venetoclax, en donde la respuesta global fue de 58% y la remisión completa de 40%. El grupo francés también fue un estudio randomizado en donde dieron azacitidina y venetoclax y lo compararon con azacitidina. Y fue aquí importante que la remisión completa fue de 48.6% en pacientes con azacitidina y venetoclax, en comparación de 15% en los pacientes con azacitidina. Y la supervivencia global fue de casi 13 meses en pacientes que recibieron azacitidina y venetoclax, comparado con 7 meses en pacientes que recibieron placebo. Y así también hay un estudio multicéntrico italiano, que también tiene resultados similares. Hay algunos estudios prospectivos en proceso al respecto, pero no son con azacitidina intravenosa o decitabina intravenosa. Lo que están haciendo ahora es que lo están haciendo con azacitidina oral y venetoclax, lo que es muy conveniente ahora para los pacientes, que es un tratamiento completamente oral y son estudios que están en progreso y no hay resultados aún. Otro esquema muy importante que me gustaría recalcar es el de cladribina con citarabina y venetoclax. Este es considerado más bien una quimioterapia no intensiva, pero es una quimioterapia que le dicen quimioterapia intermedia. Creo que es una quimioterapia que funciona muy bien para los pacientes en recaída, basado en un estudio que se hizo en primera línea en pacientes recién diagnosticados de MD Anderson. Es algo que se está utilizando en pacientes en recaída. Y se hizo un estudio retrospectivo de 46 pacientes. La edad media fue alrededor de 55 años, pero el rango fue de 21 a 77. Y como pueden ver,
la remisión completa fue 68.9% y estamos hablando de pacientes recaídos. Y hubo una enfermedad mínima residual negativa de 51.7%. La supervivencia global fue alrededor de 16.4 meses. La mortalidad a 30 días fue de 0%. Estos pacientes tienen toxicidad hematológica, que es claro que es esperada. Y la toxicidad no hematológica principal es que los pacientes tienen infecciones y es alrededor del 45% de los pacientes. Ahora quiero hablar rápidamente acerca de de combinaciones con azacitidina, venetoclax y gilteritinib, por ejemplo, en FLT3. Como pueden ver en pacientes que recibieron este triplete, en pacientes con recaída, lograron una remisión completa de 68%. Este triplete de azacitidina, venetoclax y gilteritinib es actualmente muy prometedor y es un estudio que es muy esperado. De hecho, muchos centros ya lo están utilizando en primera línea y en líneas recaídas acá en Estados Unidos, aunque diría que no está aprobado actualmente. Otro triplete que también ya han estudiado es para IDH2 con enacidimab, azacitidina y venetoclax. Otro triplete actualmente que también está en investigación y en progreso es con inhibidores de la menina, por ejemplo con ziftomenib y venetoclax y azacitidina. Y también hay otros tripletes que vienen aquí en esta tabla. No quiero alargar mucho la sesión, entonces solamente se las voy a mostrar. Y aquí hay otros tripletes también con inhibidores de la menina que actualmente están reclutando. Y bueno, pues les quiero dar las gracias por haberme escuchado y les quiero pedir una disculpa si algunas cosas no las pronuncié bien, pero es que la verdad hace mucho tiempo que no practico medicina en español, entonces hace mucho tiempo que no había dicho cosas médicas en español, pero muchas gracias por haberme invitado y espero que se les haya hecho interesante y que les sirva para su práctica diaria. Doctor Jesús, agradecer su excelente ponencia y el tiempo que ha compartido con nosotros. Ha sido muy valiosa su participación y englobando un poco las preguntas de la audiencia, preguntan respecto a su experiencia con inhibidores de la menina en la población geriátrica. En la población geriátrica, pues actualmente bueno, quiero comentar que sí, acá en la Universidad de Kansas, de hecho, tenemos muchos estudios con inhibidores de la menina. Tenemos pacientes que han recibido tripletes, de hecho, han recibido también dobletes con gilteritinib y con ziftomenib, por ejemplo. Y también le he dado a pacientes ahora ya que lo han aprobado por la FDA. De hecho, les he dado ziftomenib y también revumenib a estos pacientes. Y la verdad es un medicamento que sí es en pacientes geriátricos, es un tratamiento tolerado, es un tratamiento que sí es tolerable. Lo único es que hay que monitorear, claro, que tengan el síndrome de diferenciación, que es algo que pueden tener este tipo de medicamentos, pero normalmente sí es algo que es muy bien tolerado, no es un tratamiento intensivo, pues. Okay. El triplete de azacitidina, venetoclax y gilteritinib despertó mucha curiosidad en la audiencia.
Preguntan las principales toxicidades no hematológicas asociadas a este triplete y también en la población geriátrica. De su experiencia, qué es lo que se ha visto hasta ahora. La verdad, ese triplete, yo normalmente no lo he dado fuera del... Yo no tengo, bueno, les voy a comentar que yo no tengo ese estudio abierto acá conmigo en la Universidad de Kansas. eh, y de hecho, no lo he dado en mis pacientes fuera de los estudios clínicos, pero sé que algunos de mis colegas que están en otras instituciones sí lo han dado. Yo sé que la pregunta fue qué son las toxicidades, ¿verdad? Las toxicidades más que nada fuera de hematológicas es infecciosas. O sea, los pacientes sí pueden tener una mayor incidencia o tasa de infecciones comparado con otros regímenes. Y yo sé que preguntaron por por no hematológicas, pero creo que cabe recalcar que la verdad la cisteína, venetoclax y el teritinib, algo que le da mucha miedo o que les provoca algo de, ¿cómo diría? Que tal vez no lo quieran usar en algunos pacientes, es por las toxicidades hematológicas también, porque han visto que tal vez son un poco más prolongadas, pero tiene muy buen esta remisión completa en este tipo de pacientes. Y también cabe recalcar, yo sé que estoy hablando más de lo que debería hablar de la pregunta, pero No, no, adelante. lo que quiero recalcar también es que este, este, este triplete es es para pacientes que tienen FLT3 y TD. Y normalmente la azacitidina con venetoclax no es algo que funciona muy bien en pacientes que tienen FLT3 y TD. Y siempre, cuando tengo un paciente que tiene FLT3 y TD, yo también siempre pienso de que, ¿sabes qué? Quiero darle azacitidina con venetoclax y gilteritinib porque sé que con este régimen, la remisión completa es mejor, y también la mediana de supervivencia global, de hecho, en primera línea no fue alcanzada. Bueno, pues por cuestión de tiempo, no me queda más que agradecer su presencia, su tiempo, la experiencia compartida. Y bueno, pues vemos un parteaguas definitivamente en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda, nuevos retos y pues todo el peso molecular que desafortunadamente aquí en México tenemos limitaciones muy importantes, pero eso no impide que sigamos trabajando para que cada vez tengamos más acceso a lo molecular en el menor tiempo posible. Así es. Agradecer también al doctor Adolfo de la Fuente, que por cuestión horaria no pudo estar de forma presencial, pero queda abierto también para contestar dudas posteriormente por correo electrónico. Y agradecer a los 410 asistentes que estuvieron en vivo en esta transmisión. Recordar que quedan grabadas para poder consultar posteriormente. Y pues invitarlos nuevamente al Congreso de AMA, que será en septiembre en Monterrey, Nuevo León. Hasta luego. Muchas gracias.